Casi siempre cuando se habla de numismática nos enfocamos a las piezas más raras o a veces más caras. Sin embargo, hay piezas que son memorables por su historia y su contexto, aunque no sean las más exclusivas. Y hoy tenemos una moneda muy querida que en el pasado fue muy usada y las generaciones mayores la recuerdan con cariño. Quédate hasta el final del video para conocer los detalles de la moneda de 1 centavo de la familia AA. Esto es Numismat. Les voy a ser sinceros, a mí ya no me tocó usar esta moneda, pero sé que a muchos sí que les tocó usarla. Y con este tipo de monedas, por muy sencillas y comunes que puedan ser, hay ocasiones en que es inevitable que toquen ciertas fibras sensibles en nuestra memoria y en un golpe de nostalgia nos hagan recordar y echar una mirada a viejos tiempos, cuando compartíamos felices con nuestro papá, nuestra mamá o nuestros abuelitos y demás. Vean qué bonita y curiosa es la moneda de 1 centavo de 1968. Es un poco difícil sostenerla porque realmente es muy pequeña y delgada. Mide apenas 13 milímetros de diámetro y apenas si alcanza el 1,5 gramos de peso. Está fabricada en latón y por eso vemos tonos cobrizos y naranjas quemados. Aún en su pequeño tamaño, luce de buena calidad en cuanto al diseño y la acuñación. Y como les decía, esta moneda dejó una marca en la memoria de muchos mexicanos. Dime algo, ¿te tocó conocerla o quizá llegar a la tienda a comprar 1 centavo de cacahuates o de dulces? ¿O tal vez te la dieron en el cambio? Aunque a mí ya no me tocó usarla, la conocí hace ya bastantes años y no me llamaba tanto la atención, pues a decir verdad, ni siquiera forma le encontraba al diseño. Pero es cuando ya la vemos a detalle que nos damos cuenta que el diseño principal nos muestra una planta de trigo, con un tallo que nace desde abajo y a partir de él brotan tanto esas hojas o cascarillas, así como también esas 3 espigas de trigo, una central en modo vertical y a cada lado una más en formato horizontal. No tengo el dato del grabador, pero sí podemos ver que el diseño es bastante estilizado y captura perfectamente lo principal de esta planta que para el mundo ha sido sumamente importante en todas sus culturas y a lo largo de toda su historia. Y es por eso que esta planta tiene el honor de aparecer no solo en esta moneda de 1 centavo, sino que ha aparecido en infinidad de monedas alrededor del mundo. En la parte superior y flanqueando la espiga principal tenemos a la izquierda el número 1 que indica la denominación y al lado derecho la letra C y un punto como abreviatura de la palabra centavos. Hay que recordar que para esta fecha aún no ocurría la reconversión que en 1992 se llevaría a cabo y donde a nuestra moneda se le quitaron 3 ceros. Por lo tanto, si hiciéramos la conversión a moneda actual, esta moneda valdría una milésima parte de 1 centavo actual. Obviamente, esta moneda ya está desmonetizada y solo vale lo que numismáticamente los coleccionistas le otorgan. En la parte de abajo a la derecha podemos ver la ceca de la Casa de Moneda de México y a la izquierda tenemos la fecha de acuñación de 1968. Y es curioso, pues según la página del Banco de México, estas monedas comenzaron a circular en 1970. Así que fue 2 años antes que esta moneda fue acuñada, siendo esta una práctica habitual, ya que la Casa de Moneda debe acuñar con anticipación millones de piezas antes de poner a circular una nueva pieza. Y es lo que seguramente ocurrió con esta monedita. No tenemos como tal una gráfila, sino un cerco continuo, así como también el canto, que es totalmente liso. Al girar la moneda, podemos ver los detalles del anverso, donde vemos perfectamente bien grabado el escudo de armas mexicano.
Aún en esta escala el detalle está muy bien logrado. En mi opinión, es de admirarse que estos detalles quepan en una moneda tan pequeña y que solo en acercamientos macro como este podamos apreciar al 100%. En el semicírculo superior tenemos la leyenda de Estados Unidos mexicanos y en el centro esa imponente águila real devorando esa serpiente que muestra una lengua medio sinuosa y retorcida. Las alas, el plumaje y sobre todo esa poderosa garra en la cual está posada le dan al diseño una muy buena cara y si se fijan no es para nada el diseño actual. Este tiene muchos detalles diferentes respecto a nuestro actual y más moderno escudo. Ahora bien, para este video decidí intentar hacer un contraste con otras de las monedas más pequeñas que se han manejado en otros países. Así que es por eso que tengo aquí estas 3 monedas donde podemos ver que incluso la moneda clásica de 1 centavo estadounidense es mucho más grande. Vean qué contraste y díganme, ¿a ustedes cuál de todas ellas es la que más les gusta? La que nos muestra a una muy jovencita reina Isabel II es menor en diámetro que la estadounidense, pero aún así es más grande que nuestro centavo mexicano. Sin embargo, esta otra que muestra al emperador Eduardo VII es creo que del mismo tamaño. Ya juntas crean una excelente escena digna de cualquier fondo de pantalla o incluso, ¿por qué no?, para un cuadro para colocarlo en nuestro estudio u oficina. A veces me pregunto, ¿debería iniciar un negocio de arte basado en fotografía numismática? No lo sé, quizá algún día. ¿Ustedes comprarían una impresión con composiciones basadas en billetes y monedas? Ya nos extendimos mucho, así que para finalizar, solo les quiero comentar que siempre observen los detalles en sus monedas, y sobre todo en estas más pequeñas, que en ocasiones nadie quiere, porque a veces en estas miniaturas se encuentran escondidas historias y detalles que nos pueden llevar en un viaje de nostalgia e historia a nuestro pasado. Esto es Numismat.